Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vimos una serie que se llamó ¿Cómo? La serie que vimos por casi 2 meses y medio. ¿Cómo se llamó? Encuentros que transforman. Si quiere agregarle, encuentros que transforman vidas. Y empezamos otra serie que se llama ¿Cómo? ¿Quiénes recuerdan cómo se llama? ¿Ahora qué? ¿Cierto? ¿Ahora qué? Y bueno, yo quise titular esta enseñanza, bueno, la serie se llama ¿Ahora qué? Pero la enseñanza quise titularla El brillo en tu rostro. Quiero que mire al que está a su lado y dígale, el brillo en tu rostro. Sí, pero no es por el calor, ay no, es que hoy no me eché maquillaje, asepsia. El brillo en tu rostro, no es de ese brillo del que vamos a hablar. Pero quiero que vayamos a la palabra y yo quisiera pedirle el favor a los chicos de comunicaciones, si me ayudan con este texto ahí en NBI. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 18. Es una buena porción que vamos a leer para poder como entrar en el contexto de lo que queremos hablar. Entonces, cuando ya esté como terminando la última palabrita, leamos al que sigue. Dice, vamos a leer juntos, dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros? Hice un daño. A recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad proviene de Dios, viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues si bien aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Quiero que leamos muy atentamente este texto. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. 2 versículos más. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén y amén. Me gusta esta versión como lo dice, pero quisiera resaltar, si me puedes poner ahí, Andreita, el versículo 13, que dice: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Después de haber hablado de un encuentro que transforma, de los encuentros transformadores, ha surgido una pregunta con los pastores, mirando las series que íbamos a compartir estas semanas. Ha surgido una pregunta: después de un encuentro, ¿ahora qué? ¿Qué sigue después de un encuentro transformador? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo va a obrar Dios en el carácter de la iglesia? ¿Cómo estamos dispuestos a que Dios obre en nosotros? Ese texto, y hablando de esa enseñanza, el brillo en tu rostro,
me deja resaltar o me lleva a resaltar esta parte donde dice que Moisés se ponía un velo para cubrir su rostro, para que no vieran que el brillo que tenía se estaba perdiendo. Y saben, cuando las personas tienen un encuentro transformador, definitivamente hay un brillo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona tiene un encuentro, hay cosas que denotan como cierto brillo en su modo de vivir, ¿cierto? Uno ve cosas como cambios significativos en los hábitos. De la nada la persona, yo no recuerdo, yo conocí al Señor a los 16 años y ya había emprendido como el tema del cigarrillo. Yo ahora veo un niño de 16 años fumando y yo estoy culicagado, pero a esa edad yo fumaba, ya había tomado licor. Yo no recuerdo en qué momento yo dejé de hacer esas cosas. Sé que hubo un encuentro y como producto de ese encuentro hubo cambios en mi diario vivir, ¿cierto? Yo no recuerdo el día en que yo dije, ya no voy a decir más groserías. Sé que hubo un día en que las dejé de decir. Pero empezaron a haber cambios que fueron notorios a las personas, ¿cierto? Nuestra forma de hablar cambia, nuestra fe crece, nuestro estilo de vida comienza a tornarse un poco más espiritual, tomamos decisiones más acordes a la palabra de Dios, ya no tanto como en la emoción, sino que tratamos de ser más guiados por Dios. Todas esas cosas son fruto o producto de un encuentro que nos transforma. ¿Cuántos han visto esas cosas en sus vidas? ¿Cuántos han visto un fruto en la transformación, en el encuentro? Y esas cosas llevan a que las personas de una manera externa opinen frente a ese brillo. Y uno escucha opiniones de las personas como, ay, esa persona desde que empezó a buscar de Dios es como tan amable, como tan querido él, como tan formal ella, que veo que su hogar empezó como a florecer, como qué hogar tan bonito el que tienen. O ay, esa persona tiene algo especial, o lo empiezan a buscar para consejos, o ya vemos que tiene la palabra de Dios siempre en su vida, o dicen cosas como, ay, como ora de bonito. ¿A cuántos les han dicho, ay, usted como ora de bonito? ¿Cuántos tienen la tía que le dice, ay, venga, óreme? Si están ahí en la reunión familiar, ay, venga, órenos a todos. O esa tía que le decía a uno como, ay, venga, usted me puede escribir esa oracioncita que usted repitió. ¿Cómo se llama la oración de fe? Me la puede escribir y yo la repito todos los días en la mañana. Y es muy lindo porque de alguna manera empiezan a ver como algo en tu vida, ¿cierto? Como cierto brillo en tu diario caminar. ¿Qué sucede con ese tema del brillo? Dice que Moisés había tenido un encuentro transformador y la palabra dice que su rostro brillaba por la gloria de Dios. ¿En qué escena o en qué evento bíblico encontramos ese brillo de Dios en la vida de Moisés? Resulta que por allá en Éxodo 32, 33, 34, no recuerdo muy bien en este momento, dice que Dios decide darle leyes al pueblo después de sacarlo de Egipto. ¿Quiénes recuerdan esa escena? ¿Cierto? ¿Cómo se llaman esas primeras leyes? A ver, Imes, ¿los qué? A ver, empiezan 10 y terminan mandamientos. Los 10 mandamientos, muy bien. Los 10 mandamientos, pero la primera vez Dios lo hace de esta manera. Dios llama a Moisés al monte y allá en el monte, ¿quién escribe las tablas? ¿Dios o Moisés? Dios. Muy bien, Dios. Dios las escribe con su propio dedo, ¿cierto? Se las entrega a Moisés y cuando Moisés baja, se encuentra con que el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Estaba en una parranda de idolatría, ¿cierto? Habían levantado un becerro de oro y estaban allá en tremenda rumba. Y baja y Moisés, como yo no sé si Moisés era pereirano, paisa, pero yo no sé cuántos cuando tienen como un momento de frustración como que se desquitan con lo primero que encuentran, ¿cierto? Y Moisés lo primero que tenía en la mano, nada más y nada menos que las tablas de la ley. Y esta belleza de Moisés baja, los encuentra y dice, no, y las tira al suelo. No, con ustedes no se puede. Yo creo que después como que, ay, lo que hice. Las tablas escritas por el dedo mismo de Dios. Después de eso, bueno, Dios perdona al pueblo, el mismo Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice, Moisés, tenemos que arreglar un temita. Sí, ¿cuántos en la empresa les han puesto a pagar un daño? Un producto no conforme. Bueno, de esta quincena va a tocar descontarle pues lo que usted hizo, pues muy bravo y todo, sí, culpa del pueblo y todo, pero vamos a tener que arreglar el daño. Y el Señor, Dios toma a Moisés y le dice, vamos pues otra vez al monte. Moisés sube al monte, dice, tráigase 2 piedritas. Entonces las lisa, ¿cómo se llama? Bueno, las limas, yo no sé. Se las sube al hombro y les dice, espérenme. Y Dios hace una claridad y les dice, por favor que nadie se acerque al monte. La gloria de Dios va a descender sobre este monte, que si encuentran una oveja, algún animal pastando, es posible que la gloria de Dios sea tan fuerte, es posible que la gloria de Dios que va a ser tan fuerte, termine matando a los que están ahí. Entonces mejor y se hacen lejitos que vamos a hablar una cosita acá con Moisés. Entonces Dios sube con Moisés y le dice, bueno, vamos a escribir las tablas. Y Moisés, listo, hágale. No, papito, las va a escribir usted. Usted las rompió, usted las escribe. Yo me imagino a ese Moisés ahí como, bueno, hágale pues. Amar, escribí amar con H. Otra.
otra vez y empiece los 10 mandamientos uno por uno. Yo creo que él terminó así como todo cansado, ¿cierto? Yo creo que ya no las iba a romper. Entonces yo no las rompo ni por nada. A ver, cuidado que voy con las tablas, ¿cierto? Y baja, y dice que baja con tanta gloria de Dios que su rostro brillaba. Dice que era tanta la gloria que él decide ponerse ¿qué? ¿Un qué? Un velo. Un velo. Entonces, bueno, todos hemos pensado y a la luz del texto en Éxodo nos damos cuenta que él se pone el velo. Pues curiosamente, pues el mismo que escribió Éxodo fue Moisés. Entonces él dice que él se pone el velo. ¿Por qué? Bueno, dicen algunos teólogos que fue escrito por Moisés, ¿cierto? Eso está discutido, pero dice que él se pone el velo. ¿Por qué? Para que la gloria y el brillo no cegara a las otras personas, ¿cierto? Pero Pablo, 1500 años después, mucho tiempo después, llega a una conclusión un poco diferente. Después de haber visto la gloria de Cristo en su vida, Pablo dice: yo no creo del todo que él se haya puesto el velo para que no cegara a los otros. Me atrevería a decir que él se pone el velo para que los otros no vieran que esa gloria estaba desvaneciendo. Y mire lo que dice allí: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. La Biblia nos enseña que, ya les dije, según este texto, que el velo era para que los otros no vieran que ese brillo estaba opacándose. Ahora, es posible que sin darnos cuenta nosotros podamos estar perdiendo el brillo producto de ese primer encuentro. Es posible que nosotros, en verdad, en ese tiempo, nuestra vida, ese brillo que se veía al comienzo, se esté como opacando, como que ya está, ya no brillante, sino como mate, como que ya está polarizado por nuestras acciones, por algunas cosas en nuestras vidas. Algo que me llevó a pensar en esta palabra y que creo yo que tiene que ver con el ahora qué, porque después de ese encuentro, ¿ahora qué? Después de ese brillo, ¿qué sigue? ¿Qué hago para que ese brillo no se pierda? Fue que un día estábamos con el pastor Juan, estábamos en Arboleda, y me dijo, estamos ahí como con la familia, me dijo: acompáñame allí al banco, y fuimos como al último piso, bueno, no sé, estamos por ahí, y me dijo: allí hay un puesto de alguien de la iglesia. Y yo: sí, yo lo conozco, yo fui el líder al encuentro de él. Y él me dice: sí, él dice, el pastor me dice como riéndose, como, sí, él dice que vos sos mero crack. Y yo como, no era jugando fútbol, pues. Entonces digo: no, como que te tienen muy buen concepto. Y yo me fui pensando y yo decía: es porque él no me conoce. Si él estuviera más cerca, seguramente no pensaría como: uy, ese Juan es bien. Yo creo que diría: uy, ese Juan es... Y ya mi esposa les puede hacer el listado: mal geniado, olvidadizo. Seguramente el concepto de él no sería como: uy, ese man, sino que ya sería un poquito más objetivo. Y así mismo las personas cercanas, los discípulos, la familia, las personas que han estado cerca de mí, seguramente pueden ver eso. Y yo pensaba, cuando fue ese suceso, yo pensaba en Moisés. Yo decía: lo que pasa es que muchas veces nosotros nos ponemos velos para que las personas lejanas no puedan ver el brillo que hemos perdido. Yo no me imagino a Moisés ya con el velo y llega a la casa y se encuentra con la esposa, y la esposa: pues paisa, ¿oíste, Moisés? ¿Cierto? Y Moisés: ¿qué pasó? ¿Qué es eso que tenés en la cara? Pues el velo. Quítate eso, que yo a vos te conozco. Ay, no me va a cegar pues acá. No, pues tan espiritual. Ay, no, yo lo conozco, mi hijo, yo sé usted cómo es. Y es que realmente los que pueden ver si el brillo está o no está son las personas más cercanas. Y las esposas dicen, diga amén. Se puede darse cuenta si su esposo perdió el brillo o no perdió el brillo. Nuestros hijos, las personas más cercanas pueden ver qué tanto hemos perdido el brillo. Ahora, ¿cómo podemos identificar en este proceso si se está opacando el brillo de Dios en nuestras vidas? ¿Quiénes quieren saber cómo podemos identificar si estamos perdiendo el brillo? ¿Cuántos reconocen, y no levanten la mano, pero cuántos podrían reconocer hoy que no tienen el mismo brillo del comienzo? Incluso llegamos, ¿quiénes fueron a encuentro, hombres y mujeres, la semana pasada y la antepasada? ¿Quiénes fueron a encuentro? A ver, un gritico los que fueron a encuentro. ¿Sí ve? No gritan igual que el día de la bienvenida. Me gusta, me sirvieron para el ejemplo. Oiga, todo estaba planeado. A ver, otra vez, una oportunidad. A ver, ¿dónde están los que fueron a encuentro, hombres y mujeres? Ay, no, mentiras. No, el grito no determina el brillo. Pero yo me acuerdo el día de la bienvenida, ¿cierto? Llegaron y eso, mejor dicho, todos querían salir a hablar y como que esos primeros días, pero nos encontramos con nuestra realidad y seguramente hay cosas que empiezan como a opacarnos. Ahora, no quiere decir que el encuentro no haya sido real. Vamos a mirar qué es lo que sucede y por qué es que se empieza a perder el brillo. ¿Cuántos quieren verlo?
Amén. Ok, vamos a ver en el versículo 4 al 6, dice, de segunda carta de Corintios, el versículo 4 al 6. Quisiera antes de ir a este punto, creo que el tiempo me da, contextualizar un poco lo que estaba sucediendo allí. Vamos a leer el 4 al 6 y ya lo contextualizamos. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo escribe esta carta a los corintios y decide tomar este pasaje, ¿cierto? Esta porción de la carta, dedicarla a defender su apostolado. Resulta que en aquel entonces habían iglesias en diferentes lugares. Las iglesias en el primer siglo no eran como nosotros las conocemos ahora, no eran con alabanza, con videobeam, con micrófono. Eran pequeños grupos que se reunían en las casas a orar y a compartir la palabra, a sabiendas de que podrían ser perseguidos, incluso asesinados por ser cristianos. Se reunían, como decir lo que hacemos ahora los grupos de discipulado, ¿cierto? Entonces tal vez la iglesia, el grupo de discipulado de Samaria sería la iglesia de Samaria, ¿cierto? El grupo de discipulado de Cuba, San Fernando, sería la iglesia de Cuba, San Fernando. Entonces yo me imagino a Pablo escribiendo cartas, primera carta a los hermanos en Corocito, ¿cierto? Y manda la carta. Entonces yo me imagino haciendo cartas, y las cartas era la manera de ellos pastorear a las iglesias y encaminarlos doctrinalmente. Pero resulta que en aquel entonces se levantaban predicadores, maestros que enseñaban la palabra, pero como era el primer siglo, la época donde se le daba tanta importancia al conocimiento, la época donde Grecia estaba en pleno auge, donde habían tantos filósofos, resulta que se levantaban personas y decían, ve, eso de ser maestro cristianos como bueno. ¿Saben por qué lo consideraban bueno? Porque, digamos, llegaban a una iglesia que tenían, digamos, tenía allá en Dos Quebradas, tenía su pequeña iglesia, y llegaba alguien y decía, mucho gusto, yo soy maestro, yo puedo venir a enseñar en tu iglesia, o en cualquiera de las pequeñas iglesias que se encontraban, y la persona decía, bueno, ¿y cómo sé que tú eres maestro? No, es que yo traigo una carta de recomendación del discípulo, del discípulo, del discípulo, del apóstol tal. Ah, ok, lo recibían, le daban alimento, le daban hospedaje, y adicional a eso le daban como dinero para que volviera a su ciudad. Entonces los maestros de aquel entonces vieron que eso era como bueno y se empezaron a levantar falsos maestros y a enseñar cosas incorrectas. Entonces había como una competencia porque esos falsos maestros empezaron a desacreditar el ministerio de Pablo. Entonces Pablo les manda una carta y les dice, miren, porque Pablo era un poquito tosco para hablarles, él mismo lo dice ahí en la carta, él dice, yo voy a necesitar cartas para que ustedes me acepten, cuando ustedes mismos son las cartas escritas, no con tinta, sino por la misma mano de Dios. Ustedes son cartas escritas por Dios. Mi recomendación son las vidas de ustedes a causa de la predicación, de lo que la predicación ha causado en ustedes. Y Pablo en esa defensa del apostolado suyo les dice, miren, es que ustedes están muy enfocados en los estudios, en la profundización de la ley, y yo quiero decirles que en contraste a eso está la gracia y la gloria de Dios. Es más, la gloria que ellos vivieron en el Antiguo Testamento no se compara a la gloria que tú puedes vivir ahora en Cristo. Es más, saben, perecía tanto la gloria que ellos tenían que Moisés tenía que ponerse un velo para que esa gloria no notaran que había desaparecido. Pero si tú te vuelves al Señor, el velo es quitado y la gloria viene sobre tu vida. Entonces por eso Pablo termina hablando de esto. Entonces en el versículo 4 al 6, el primer punto yo lo quise titular como las maneras que podríamos identificar que el brillo se está perdiendo. El primer punto yo quisiera titularlo de esta manera: tratamos de mantener el brillo con batería propia. Como que pareciéramos que necesitamos esforzarnos para que la gente vea qué tan espiritual somos, ¿cierto? Pareciera que no estamos brillando con la fuente que es Dios, sino con nuestras fuerzas. Pareciera que estamos haciendo cosas para que la gente diga, vea qué tan espiritual soy. Y las disciplinas espirituales de las que ahorita hablaba mi esposa se convierten como que empiezan a perder el sabor, y las hacemos simplemente como ¿por qué? Podríamos decirlo, como por costumbre, ¿cierto? Entonces hacemos el devocional como por un requisito. Ay, no, hoy hay que leer la Biblia. Vamos a la iglesia porque toca, porque ¿qué van a decir que yo no vaya a la iglesia? Vamos a ver qué hay para mí, ¿cierto? Diezmamos, ofrendamos, servimos dentro de la iglesia, pero pareciera que ya no con el mismo brillo del comienzo. Yo hablaba con un discípulo hace años, alguien que tuve la oportunidad de discipular y que tuvo un tiempo donde brilló mucho, pero después de situaciones en su vida, pareciera que habían cosas en la iglesia que eran como
como negociables. Entonces yo le decía, hey, ¿qué más? ¿Por qué no fuiste este domingo a la iglesia? Yo lo llamaba todos los lunes. ¿Por qué no fuiste este domingo a la iglesia? Y me decía, no, porque me quedé estudiando para un parcial. Yo le decía, de toda la semana, solo las 2 horas de la iglesia eran el horario para estudiar el parcial. Listo. A los 8 días, ve, ¿por qué no fuiste? No, nos fuimos para confamiliar con la familia. Qué bien, bacano. Pero, bueno, listo. Está bien, el tiempo en familia. A los 8 días, ¿por qué no fuiste? No, mira que me quedé dormido. Y así. Entonces yo decía, en el culto a las 11, no, sí, pues me quedé dormido, no alcancé, no me sonó la alarma. Y yo pensaba esto, porque ¿en qué momento el brillo empieza a desvanecer de tal manera que las cosas que hacíamos por pasión, las volvimos un requisito? Las cosas que hacíamos por amor, las volvimos simplemente como algo, algo para chulear. Ah, ya fui a la iglesia, ya me siento bien hoy. Pero no lo hacemos con esa pasión. ¿O cuántas esposas les gustaría que su esposo les llevara flores como, vea, ahí le cumplí, listo, estamos bien, listo, me voy? ¿Cierto que no? ¿O cuántos esposos les gustaría que su esposa le hiciera la comida como, cómaselo? Eso es lo que hay de malas, ¿cierto? Pero ¿y dónde está el amor, el saborcito? Ay, no, antes agradezca que le eché sal, ¿cierto? Como que ya no lo hace como, ya es mi tarea. Ya no lo hace como con esa pasión, por ese amor, sino como porque tocó. Y eso es lo que sucede en ese primer punto, que podríamos identificar que el brillo se está perdiendo. ¿Cuántos vienen a la iglesia y se van de ese lugar sabiendo que lo que escucharon es verdad, pero no están totalmente dispuestos a hacerlo? Sabiendo que esa palabra que recibieron es una realidad y hay decisiones que tomar, pero cruzan la puerta y dicen, eso no es para mí. El problema es que estamos tratando de brillar con una batería propia y les aseguro que se acaba. Pablo lo reconoce de esta manera en segunda carta a los Corintios, ahí mismo, en el capítulo 12, los versículos del 7 al 10. Pablo, igual que tú y yo, era humano y tenía debilidades. Y hay días en los que, le aseguro que hay días en los que usted no quiere ir a la iglesia. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han tenido días que no quieren ir a la iglesia? Levante la mano. Los demás, ay, tan santo. No. Levante la mano. ¿Cuándo hay días? Por lo menos uno por allá, cada tanto que usted no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Cierto? ¿Cuántos han tenido días en los que usted no quiere orar? ¿Cierto? Hay un hombre que no quería ir a la iglesia. Ay, le dijo a la esposa, yo no quiero ir a la iglesia hoy, todos los domingos vamos, y allá la gente lo critica a uno y todo. Y la esposa le dice, bueno, te voy a dar 3 razones por las que debes ir a la iglesia. La primera es porque allá te encuentras con Dios y Dios te va a hablar. Segundo, porque allá te encuentras con los hermanos, ellos también son necesitados de ti, pero ellos también te van a edificar. Y la tercera es que tú eres el pastor. Entonces, pues, necesita más. Nosotros, hay días, incluso yo le aseguro que hay días que yo sé que el pastor también, ay, ¿será que? No sé. Pero seguramente en su humanidad, y no le van a contar, corten esa parte, seguramente en nuestra humanidad, no otros pastores, en nuestra humanidad, digamos como, ay, no, hoy hay que ir a la iglesia. Hay días en los que seguramente no vamos a querer orar y es donde necesitamos entender que no lo vamos a hacer con nuestra propia batería, sino con la del Señor. Y el Señor le contesta a Pablo en una situación de debilidad que él estaba viviendo. Dice allí, 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7, Andrita, por favor. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, y escucha esto, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Y en ese primer punto, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es cuando reconocemos que no es por nosotros, sino que Él es la fuente de nuestra fe, de nuestra espiritualidad. Él es la fuente de nuestra motivación espiritual. Él es la fuente que nos motiva continuamente. No hay otra forma de decirlo. Yo pienso todos los días, ¿qué me motiva a mí levantarme a orar? ¿Qué me motiva a mí a buscar de Dios? ¿Qué me motiva a ir a un grupo discipulado? El día que usted menos quiera escuchar una consejería, nosotros hemos tenido semanas de muchas consejerías y estamos muy contentos de eso. Pero hay una realidad y es que a veces vivimos cansancio relacional. ¿A cuánto les ha pasado? Hay días que usted no quiere ver a nadie, ¿cierto? Como que, ay. Entonces,
Hay días en los que usted no quiere dar una consejería y usted va y atiende a la persona y Dios le habló a usted y le habló a la persona. Hay días en los que usted no quiere ir a la iglesia y ese día la palabra era preciso para la situación que usted estaba viviendo. Es bueno entender que Él es nuestra fuente. Él debe ser nuestra fuente de motivación. Lo segundo que vemos es que buscamos, yo lo titulé este segundo punto, buscamos un velo. Lo primero es que tratamos de brillar con batería propia y debemos entender que Él debe ser nuestra fuente. Y lo segundo es que buscamos un velo para tratar de tapar nuestra humanidad. Versículos 13 al 14, miren lo que dice, ya lo hemos leído. Dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y este punto yo lo quise poner, buscamos un velo, porque nos cuesta permitir que las personas vean nuestra humanidad. Realmente, como creyentes, yo creo que nos cuesta muchísimo reconocer que tenemos errores, que somos humanos. Yo creo que algo que a mí me ha hecho, yo he estado con los pastores desde mis 16 años, hace 19 años, y algo que los ha hecho cada vez más dignos de confianza es su humanidad. Es que continuamente ellos pueden contar lo que están viviendo, y se lo he aprendido. Y quiero contarles algo que vi esta semana. Esta semana nos pasó algo, y resulta que si a mí me preguntan, bueno, aquí hay personas que llevan años de casados. Nosotros llevamos largos 11 meses. Llevamos 11 meses de casados. No, una bendición. Estamos a punto de cumplir nuestro primer año. Pero si usted me pregunta qué hace lo más difícil del matrimonio, encontré que a mí, algo que hemos aprendido en Rever, es asumir la responsabilidad. Entonces, entendí que a mí algo que me cuesta es que me corrijan. Entonces, aquí estoy exponiéndome. Me cuesta que me corrijan. Entonces, cuando mi esposa llega con la frase, ella no usa la frase tenemos que hablar, sino amor, tengo algo que decirte. Es que el 2.0 de tenemos que hablar. Amor, tengo algo que decirte. Y yo, cuando me dice algo que decirte, yo me cubro con la sangre de Jesús, me pongo la armadura del Señor, que esto no termine en una pelea. Señor, guarda nuestro matrimonio, Señor. Y yo ya sé para dónde va el tema. Porque yo sé que me tiene algo que decir, y yo con ese problema de que me cuesta que me corrijan, entonces yo, Señor, ayúdame. Y entonces me dice, tengo algo que decirte. Y cuando le añade, y espero no te enojes, yo, ay, los esposos ahí, Voy a aprovechar para tomar agua, porque es que va a pasar este susto. Y entonces me dice, tengo algo que decirte, y espero no te enojes. Y resulta que una semana atrás en el grupo, una chica después del grupo me había mandado una nota de voz. Ella no está acá, este fin de semana no estuvo en la ciudad, entonces he podido contar el testimonio con una libertad. Entonces resulta que ella me manda una nota de voz y me dice, Juan, la palabra de ayer fue una bendición, gracias por el grupo. Bueno, y empezó como a honrarnos, y fue una nota de voz un poquito larga. Y yo la escuché, les confieso, como entre dormido, y la escuchaba como por partes. ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué bendición! Y finalmente nunca la contesté. Y yo le tengo que contestar, tengo que tomarme mi tiempo para decirle, pues también honrar su vida, qué lindo lo que acaba de hacer. Y nunca se la contesté. Cuando mi esposa, veníamos del grupo en el carro, y ella me dice, tengo que decirte algo, espero no te vayas a molestar. Y me dice, es que tal persona, cuando dijo el nombre, y yo, ay, no contesté ese bendito mensaje. Entonces me dice, es que tal persona dijo que ella cree que pronto tú tienes algo contra ella, y cómo no le fuiste a contestar. Juan, me parece el colmo que no le contestes a las personas, que dejes en visto a la gente. Y yo no dejo en visto a todo el mundo. Y ella me dice, ¿cuándo dije yo que a todo el mundo? Tú dijiste que a la gente. Y yo, pero no es la gente, son dos, no son gente. Yo, ya ganó. Que no pierden una. Entonces, y está bueno, se fue dando la discusión, la situación, y me di cuenta que en verdad había dejado en visto a algunas personas. Y inmediatamente la fácil de uno es ponerse un velo. Y hay 3 velos que yo he identificado en mi vida, que usted puede identificar también de pronto, seguramente hay más. Pero hay un velo que uno usa, y es el velo de victimizarse, ¿cierto? De víctima. Víctima. Se lo han visto. Pero, descarados. Y uno usa el velo de victimizarse, ¿cierto? Y es como, inmediatamente yo la miro y yo le digo, me parece el colmo tú, que sabes cómo estoy de ocupado, todo el trabajo que he tenido, me he trasnochado trabajando, y te enojas porque no le contesto. Guárdame, enséñales que estoy ocupado. Descarado. Y entonces, bueno, ya nos fuimos, íbamos como
para la casa, digamos que ese fue el día de nosotros, era el día que no salíamos del grupo, corrijo, era el día de nosotros, iba a ver Spider-Man, toda la cosa, íbamos a comer hamburguesa y ella me dice, ¿cómo estás tan bravo? ¿Vas a comer? Y yo, claro, la hamburguesa no tiene la culpa. Doble queso, por favor. Y llegamos allá y cuando nos vamos del carro que ella se estaba sentando, yo le mandé una nota de voz a esta persona súper maduro. Y yo, hola, ¿cómo estás? Todo herido ahí. Y yo, mira, yo quiero pedirte disculpas por no haberte contestado. Quiero aclararte que no tengo nada en contra de ti. O sea, la vendí a ella. No tengo nada en contra de ti. Pero ¿sabes? Y como que el Espíritu Santo ahí. Y yo, pero no, ¿sabes? Muchas gracias por el mensaje, muy bonito, me ministró mucho. Dios te bendiga, un abrazo. Todo hipócrita. Entonces, bueno, ya estuvimos ahí. Ella me hace una pregunta, porque después de la hamburguesa vino el postre y seguimos hablando. Y me dice, Juan, yo quiero preguntarte, ¿por qué te enoja tanto eso? Y yo sentí como si fuera el Espíritu Santo diciéndome, perdón que es que esa luz del video me tiene como... Yo sentí como si el Espíritu Santo me hubiera dicho, ¿por qué te enoja tanto? Y yo como, eres tú. Yo sabía que era el Señor. Y yo me fui esa noche reflexionando, ¿por qué me enoja tanto que ella me haya corregido eso? Y yo sentía al Espíritu Santo, yo sentía a Dios diciéndome esa noche, te enoja porque sientes que las personas, porque están exponiendo tu imagen, sientes que las personas se van a dar cuenta de que también te equivocas, sientes que de pronto otros te van a juzgar. O sea, ¿cuál es el problema? Y viéndolo a la luz de este texto, me doy cuenta que nosotros usamos velos porque no queremos que la gente vea nuestra humanidad, que la gente vea que nos equivocamos, que también tenemos errores, que también le fallamos al Señor. Y una frase que a mí me pegó muy duro al comienzo de mi caminar con Dios era cuando mi hermanita, yo tenía 15, 16 años y mi hermanita tenía 13, y mi hermanita buscaba sacarme la piedra para luego soltarme esa frase y me decía, no pues qué cristiano. Y yo, eso se iba en cámara lenta, yo la escuchaba con una voz así toda, este diablito. Yo la miraba y yo me iba mal, yo ya no podía orar tranquilo, yo me iba para la iglesia súper condenado. Hasta que un día el pastor Juan, yo llegué a la iglesia, yo como, ¿qué hago con ella? Y ya intento electrochoque, sí, pastor. No, él me decía, Juan, tú tienes que entender que tú eres humano y que tú te equivocas. Y que sobre tu humanidad Dios sobrepone la humanidad de Cristo, la cual es perfecta. Eso a mí me liberó para darme cuenta que sí me equivoco y que yo no tengo que andar preocupado, aunque a veces tiendo a ir al closet de los velos, pero no tengo que andar preocupado por ponerme un velo. Qué importante que la gente nos pueda ver tal y como somos, que la gente vea lo auténtico que tú eres, que te equivocas, que fallas, que a veces te caes pero te levantas, pero que no te quedas caído, pero que por encima de tu humanidad está sobrepuesta la humanidad de Cristo, la cual es perfecta, el cual nunca se equivocó, el cual sufrió todo lo que tú y yo hemos sufrido para entendernos. Entonces, Pablo les dice que hasta el día de hoy, ellos cuando leen Moisés todavía tienen ese velo. ¿Por qué? Porque cuando leen la ley, creen que esa ley se cumple en sus fuerzas, creen que esa ley se cumple de una manera humana. Y no se dan cuenta que esa ley se completa en Cristo, que Cristo vino a hacer que la ley se volviera carne, se volviera vida. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, el ahora que después del encuentro es entender que el brillo se ha venido perdiendo, reconocer que el brillo lo hemos perdido. Y muchas veces ha sido porque hemos tratado de brillar en nuestras fuerzas, pero otras veces es porque no hemos tenido la capacidad de renunciar a esos velos que nos ponemos. ¿Cuál es el velo que tú te pones? Hay otro velo y es el velo de la autoridad. Esos papás que la hija le dice, o el hijo, papi, ¿y tú por qué me dices que no mienta, y tú mientes? Porque soy su papá y punto. Eso es un velo. Eso es un velo. Cuando decimos, no, es que yo soy el jefe, o yo soy el líder, o yo soy esto, y ponemos un velo para tratar de cubrir nuestros problemas de carácter, nuestra humanidad que se levanta. Ya les dije, el de victimizarnos. Otro velo puede ser el de la religiosidad. Esa gente que le anda echando la culpa al diablo de todo. Se equivocan, ay, no fue el diablo, no, ese diablo cochino me hizo caer. Y no están asumiendo su responsabilidad. Es un velo que nos ponemos, tratando de espiritualizar todo. No, es que yo siento que Yo hablaba con alguien de otra ciudad que le falló al Señor en otra ciudad. Su trabajo le permitía viajar a otros lugares.
y le falló al Señor. ¿Y saben con qué me sale esta belleza? Me dice, es que en esa ciudad el ambiente espiritual es como tan pesado que yo terminé cayendo en lo mismo. Eso es un velo, pero me pareciera chiste, pero es verdad. Es un velo, la religiosidad, espiritualizando todo, cuando no asumimos que realmente no hemos puesto nuestra humanidad delante de Dios. Amén. Es precisamente esa falta de autenticidad que nos permite reconocer que el brillo de su gloria se ha desvanecido. Me gusta como Pablo lo dice en Filipenses, poniendo a Jesús como ejemplo. Ahora tú puedes decir, bueno, pero Jesús nunca usó un velo. Estamos de acuerdo, pero quiero que miremos cuál es el antídoto para no usar velos. ¿De qué manera qué podemos hacer de acuerdo a la palabra para no caer en esa tentación de usar velos en nuestras vidas? Y lo dice en Filipenses capítulo 2. Me encanta porque voy a leer solo desde el versículo 5. Filipenses 2, 5. ¿Me ganaste? Listo. Vamos a ponerlo desde el 5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hasta ahí. Me encanta porque Pablo dice que la manera de nosotros quitarnos el velo es poder entender que necesitamos ser humildes para reconocer esa humanidad. Y Pablo dice, si Jesús lo hizo siendo Dios, ¿por qué tú y yo no? Si Jesús fue humilde, ¿por qué nosotros no tenemos la humildad de reconocer que nos equivocamos? Y me gusta como pone a Jesús como ejemplo, porque dice, el cual siendo Dios no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? Noten que no dice que Jesús se haya despojado de un velo. Jesús se despojó de sí mismo. Jesús no se quitó el velo porque él no lo tenía. Él rasgó el velo con su humildad. El camino para tú no volver a caer en tomar velos para tu vida, para tratar de cubrir tu humanidad, el camino se llama humildad. Di conmigo, humildad. La humildad te va a recordar que no necesitas eso, que aunque te hayas equivocado, necesitas volver al Señor. Vuelve al Señor. Y lo tercero que yo encuentro allí, si está Dianita por ahí, lo tercero que yo encuentro es que es otra manera que podemos identificar que el brillo se ha venido opacando en nuestras vidas, es que nos conformamos con lo que vivimos al comienzo. Nos conformamos con esa primera gloria, con ese encuentro transformador del que hablamos hace un rato, o el que hemos venido hablando estos 2 meses. Como que vivimos ese encuentro y creemos que eso es suficiente. Pablo hace el paralelo entre la gloria de Moisés y la gloria que viene a través de Cristo, porque él dice, si esa gloria fue tan poderosa, y lo fue, quiero decirles que la gloria que viene de Cristo lo es mucho más, y esa no se apaga. Yo quiero decirles, hermanos, si queremos volver a brillar, si hemos reconocido en este día que nuestra vida ha venido menguando en ciertas áreas, si hemos reconocido que nos hemos opacado en algunas áreas de nuestras vidas, Pablo da el antídoto, y ya vamos a leer el texto, o da la salida allí en ese texto, donde muestra que nosotros no tenemos que tratar de brillar en nuestras fuerzas, no tenemos que usar velos, no tenemos que quedarnos viviendo en las glorias pasadas, sino que tenemos que volver al Señor. Y me encanta como lo dice allí el texto. Dice en el versículo 15, 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos acá se consideran que se han convertido al Señor? Levanten su mano y digan un amén. ¿Cuántos consideran que se han convertido al Señor? La palabra dice que después de haber tenido ese encuentro, el resultado es que el velo se quita. ¿Y saben quién lo quita? Dice el mismo Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. De ninguna manera quiero decir que el encuentro que tú viviste no fuera un encuentro glorioso. Lo fue. El problema que hemos tenido es que ese brillo se ha venido opacando. El problema que hemos tenido es que hemos tratado de hacerlo en nuestras fuerzas. Es que no hemos sido lo suficientemente auténticos para decirle, Señor, aquí estoy. Sí, aquí estoy, el que te falló. Yo me imagino al Señor diciéndote, yo sé, yo te vi, yo estaba ahí, yo estaba esperándote afuera de la discoteca.
Yo estaba el otro día esperándote que ya estuvieras sobrio para decirte cuánto te amo. Yo estaba ahí después de que discutiste con tu esposa para abrazarla a ella y para abrazarte a ti. Yo estaba ahí en ese momento en el que dijiste cosas horribles. Y dice el Señor que cuando nos quitamos esa máscara y lo miramos cara a cara, dice a cara descubierta como en un espejo, dice que la misma gloria de Cristo iluminará nuestras vidas. Me encanta como dice, porque dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo está diciendo, cuando tú eres auténtico y vas al Señor, es tanta la gloria que viene a través de Cristo a tu vida que el Padre ya no te está viendo a ti, está viendo a Jesús. Él no está viendo tus errores, Él está viendo a Cristo mismo con sus heridas. Él no está viendo tus pensamientos sucios, está viendo la corona de Cristo en su cabeza. Él no está viendo tus manos sucias por tus actos de pecado, Él está viendo las manos de Cristo traspasadas. Él no está viendo tu corazón lleno de cosas tal vez incorrectas, Él está viendo el costado de su Hijo Jesús traspasado, su corazón explotado de amor por nosotros. Él no está viendo tus pies desgastados, ampollados de haber caminado en caminos que ofendían al Señor. Él está viendo los pies de Cristo traspasados en ese madero. Y yo quiero decirte en esta mañana, si tú has vivido un encuentro, es tiempo de que vuelvas a la gloria de Él, que te quites el velo y vuelvas a brillar. Y si tú no levantaste la mano o aún tienes dudas de tu encuentro, tal vez ese es el perfecto día que Dios preparó para ti. Tal vez hoy sea ese 21 de julio del 2019 que tú no vas a olvidar de ese encuentro glorioso donde te quitaste toda máscara, todo velo y pudiste reconocer al Señor. Y desde eso tu vida no dejó de brillar. Con caídas, claro, pero Él te va a levantar, pero no dejaste de brillar. Dios te va a dar las fuerzas para brillar en tu hogar, para brillar en tu trabajo, para brillar en tu ministerio. ¿Quiénes dicen amén a esto? Me encanta porque hay un texto allí en Ageo, dice Ageo 2:9, estaban reconstruyendo el templo, que era la gloria del pueblo de Israel. Y dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos. Y yo quiero que leamos ese texto basados, o más bien, en lugar de decir templo, yo quiero que tú pongas tu nombre, o tu familia, o tu trabajo, o tu ministerio. Voy a poner un ejemplo para que hagamos el ejercicio. La futura gloria de Comunidad Cristiana de Fe será mayor que su pasada gloria, dice el Señor. ¿Quiénes dicen amén? Ok, entonces vamos a hacerlo. En lugar de decir el templo, vas a decir tu vida, mi familia, mi ministerio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces quiero que conmigo, si lo puedes poner allí en la Nueva Versión Internacional, por favor. Ageo capítulo 2 versículo 9, para que oremos. Ageo 2:9, no perdamos este momento. Dice, bueno, ponlo en Reina Valera, por favor. Dice, quiero que leas conmigo. No, en NBI mejor. Sabe recién. Ponlo en NBI, perdón. Quiero que lo leas conmigo. 1, 2, 3. El esplendor de mi ministerio, mi familia, mi hogar, mi ciudad será mayor que el de la primera vez, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar, en mi ministerio, en mi familia, en mi iglesia, el Señor concederá la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Quiénes dicen amén a esto? La futura gloria de Dios sobre tu vida será mayor que la primera. Si usted supiera cómo Dios me usaba, quiero decirte, olvídalo, porque lo que viene sobre tu vida es mayor. Mi hogar cómo era de lindo, olvídalo, porque viene una gloria mayor para tu hogar, viene una gloria mayor para Comunidad Cristiana de Fe, viene una gloria mayor para la ciudad de Pereira, viene una gloria mayor para nuestra ciudad, para nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Si tú en esta mañana reconoces que tu brillo se ha opacado un poco, yo quiero que levantes tu mano. Aquellos que reconocen que tal vez su brillo, el brillo de ese primer momento se ha opacado, yo quiero que levanten su mano. Ok,
Ok, vamos a ponernos todos sobre nuestros pies. Y quiero hacer un llamado al altar como lo hemos hecho en las 2 anteriores reuniones. Hablo de esta mañana y del sábado. Esas personas que han levantado su mano quisieran volver a tener ese brillo del comienzo. Yo quiero que pasen al frente y vamos a orar juntos. Y gracias por esa determinación a levantar su mano y al pasar al frente. Gracias. Porque queremos orar. Estamos diciendo, aquí está mi humanidad, Dios. Estoy reconociendo que el brillo se ha opacado un poco. Y yo quiero aclarar que no es por un pecado. Ni siquiera hemos visto que haya sido por un pecado. Pero hemos permitido que el brillo se opaque. Y yo veo acá, me conmueve ver las vidas de cada uno de ustedes. Sí, podemos hacerlo más adelantico. Me conmueve porque perdón. Las gafas. Porque a muchos de los que están acá, yo los he visto o los hemos visto brillar en momentos en sus vidas. Cada uno de nosotros hemos tenido momentos de tanto esplendor. La pregunta que nos podemos hacer esta mañana es: ¿en qué lugar del camino nos perdimos? ¿Por qué dejamos que el brillo se perdiera? ¿Cómo podemos recuperar ese brillo en el Señor? Yo quiero pedirles un favor a los que están aquí al frente. 3 cosas. Cierren sus ojos para no desconcentrarnos. Levanta tus manos como si estuvieras recibiendo algo de parte de Dios. Esto no tiene nada místico, es más simbólico. Señor, yo quiero recibir de ti. Lo tercero que quiero que hagas es que hagas tu propia oración antes de que oremos por ustedes. Mientras